Bueno, buenas noches. Vamos a empezar esta nuestra sesión número 3 de la materia de planeación y control de la calidad. El tema de esta semana se llama arreglos ortogonales y gráficas lineales. Realmente vamos a hablar sobre qué son los arreglos ortogonales y cómo es que los arreglos ortogonales nos ayudan para definir los parámetros de operación de un sistema o de un proceso, cuando esos parámetros o esas variables intervienen en el resultado del proceso. A lo mejor le dan al producto final ciertas propiedades o ciertas características, o me permiten tener más o menos de un cierto producto resultante de ese proceso. Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Cómo esos arreglos ortogonales me ayudan a configurar estas variables. A diferencia de la semana anterior, cuando veíamos nosotros las superficies de respuesta, en las superficies de respuesta, pues yo les decía, pues eso se ve claramente en el proceso, ¿no? En las superficies de respuesta nosotros vamos a poder trabajar únicamente con procesos, o vamos a trabajar únicamente con tres variables. Dos variables que son las que afectan el resultado y la variable con la cual medimos el resultado. Entonces estábamos limitados a solo tres variables. Entonces, en este caso, con los arreglos ortogonales, vamos a ver que esa limitación ya no existe. Ya podemos utilizar muchas más variables, las que nosotros consideremos necesarios. Hay modelos para 64 variables diferentes, por ejemplo. Sin embargo, sí tienen como ciertas limitaciones. Ahorita vamos a ver más adelante a qué se refiere, ¿no? Esta parte de los arreglos ortogonales. Bueno, tenemos dos resultados de aprendizaje en la semana. Identificar los conceptos de ortogonalidad, vamos a ver qué es eso, y los grados de libertad que puede contener, y la interacción en el diseño del proceso productivo. Eso de los grados de libertad tiene que ver con cuántos valores puede tomar la variable que vamos a analizar. El segundo dice establecer la manera óptima de selección de un arreglo ortogonal que otorgue resultados benéficos al proceso productivo. Y vamos a ver para qué nos sirven o de qué manera esos arreglos ortogonales benefician a la empresa. Bueno, vamos a empezar por este concepto de diseño robusto. En esta semana el tema está como un poquito mezclado porque si bien el tema son arreglos ortogonales, la parte introductoria o el inicio habla sobre diseño robusto, y tiene que ver con que el diseño robusto luego se menciona en la teoría de los arreglos ortogonales, ¿no? Pero vamos a irnos así como va el orden. El diseño robusto, dice aquí, se debe entender un experimento en el cual existen factores de ruido que son no controlables, considerados de manera explícita o implícita, cuyo efecto se pretende minimizar de manera indirecta, o sea, sin controlarlos directamente, encontrando la combinación de niveles de los factores de proceso que sí se pueden controlar. Cuando habla de factores de proceso, pues se refiere a ciertas variables que sí puedo controlar, en la cual el efecto de dichos factores de ruido es mínimo. En un experimento robusto se trata de lograr que el producto o proceso tenga el desempeño deseado sin que le afecten las fuentes de variación no controlada. Bueno, vamos a ver el concepto más adelante, pero ¿a qué se refiere con esto de los factores de ruido? Hablar del diseño de un producto. Aquí dice un experimento. Vamos a ver que los factores de ruido pues están presentes en cualquier proceso, no necesariamente si es un proceso experimental o no, o si es un proceso que ya nosotros llevamos a cabo diariamente en la empresa, ¿no? Siempre que nosotros llevamos a cabo un procedimiento para, por ejemplo, producir algo, que es a lo que nos apegamos aquí, eh, existe una serie de factores, de condiciones, de errores incluso, que pueden provocar una variación en el resultado final. Algunos de esos factores yo los puedo identificar de manera muy fácil, otros no. Los que yo puedo identificar fácilmente pues son factores visibles, son factores que en este caso quien crea este concepto es Taguchi, los considera como factores controlables. Pero hay otros factores que yo no puedo visualizar como de manera directa o como de manera fácil, o a lo mejor no los puedo visualizar nunca porque son cuestiones, usualmente decimos, inherentes al proceso, es decir, cosas que pasan dentro del proceso que no son generadas por ningún error ni ninguna cosa así, sino que son cosas ya del proceso, a lo mejor el desgaste de la maquinaria, a lo mejor el desgaste del cortador, a lo mejor ya la contaminación interna que podría tener una máquina, por ejemplo, no lo sé. Entonces, son cosas que pasan en el proceso y que yo no las puedo ni visualizar ni las puedo solucionar.
Entonces, esas cuestiones, esos factores, Taguchi los llama factores de ruido y los asume o los asimila como factores que no se pueden controlar, ¿sale? Y los otros que yo sí puedo ver son los que sí puedo controlar. Vamos a ver más adelante que lo que Taguchi plantea es que pues aquellos que sí puedo controlar, yo trate de minimizarlos de modo que sean lo más pequeño posibles. ¿Para qué? Para que así yo elimine casi por completo el efecto de esos factores controlables, el efecto negativo, y entonces esté presente solamente el efecto de aquellos factores de ruido, para que entonces la afectación final al producto sea la mínima y el producto se encuentre en condiciones de operar. Bueno, ese concepto de diseño robusto que está en este caso visto para un proceso también se aplica para los productos. Y entonces nada más que ahí el concepto es diferente porque yo diría que un producto es robusto cuando puede funcionar de manera correcta bajo condiciones de operación que no siempre son las ideales. Y les comenté esto por justo el ejemplo que viene después. Les vamos a considerar una copiadora. Si yo utilizo la copiadora y quiero poder utilizar diferentes tipos de papel, a lo mejor papel normal, a lo mejor un papel más delgado, un papel más grueso, a lo mejor papel reciclado, etcétera. Entonces, si yo soy que la máquina, que la impresora puede imprimir y no importa esas variantes de papel, diríamos que la impresora es robusta con respecto al tipo de papel. Si yo sé que en la zona donde estoy poniendo la impresora hay una humedad alta, porque todos los procesos de impresión se ven afectados por una humedad alta, y yo sé que aún así la impresora funciona bien, diremos que es robusta también a la humedad ambiental, ¿sale? Entonces, esa sería la idea. El concepto va muy de la mano porque un proceso robusto, en cuanto a un proceso de fabricación, nos generaría un producto robusto, ¿no? Si es que se cumple la robustez en el proceso, luego el producto va a ser robusto, pero también tiene que ver con el diseño, no solo con el proceso, ¿no? El hecho de que el producto sea robusto en su funcionamiento, es decir, que pueda funcionar, decía, aunque las operaciones, las condiciones no sean las ideales, ¿no? Dice, además el usuario podrá elegir en esa misma impresora si quiere hacer un aumento, una reducción, si quiere ponerle un color más oscuro o más tenue a la impresión, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos son parámetros de configuración que más adelante vamos a ver, pero que de ahí nace el concepto del diseño robusto. El diseño robusto, como decía hace ratito, es generado por Taguchi, que Taguchi, además, por mencionarlo, pues es una de las ingenieros, vamos a decir, japoneses, que más dedica o que más genera investigación y que más aportaciones hace al tema de la calidad del producto. Él hace desde formular filosofías o conceptos de calidad, la introducción o él es quien fuertemente colabora en el control estadístico de la calidad y finalmente genera diseños de experimentos para controlar la calidad. Justo los arreglos ortogonales podríamos verlos como parte de eso que usualmente nosotros decimos diseño de experimentos, ¿no? Que ahorita más adelante vemos a qué se refiere. Bueno, estos factores que ya dijimos que Taguchi considera controlables y no controlables, los clasifica de la siguiente manera. Los factores controlables, como dice aquí, pueden influenciar el proceso eh, y como yo sí los puedo medir, los clasifico en relación a qué tipo de afectación tiene. En este sentido, Taguchi maneja dos tipos de afectación, la media o el promedio y la variabilidad. ¿A qué se refiere? La media es referente al valor nominal que nosotros damos a una característica de calidad del producto. Por ejemplo, el contenido en un refresco es una botella de 600 mililitros. El valor nominal deberán de ser 600 mililitros porque así es como yo vendo ese refresco como un refresco de 600 mililitros. Sin embargo, cuando yo hago el proceso de envasado de ese producto, pues no siempre va a tener exactamente 600 mililitros, puede tener más o puede tener menos. La media es eso, ¿no? Los 600 mililitros. Y la variabilidad, pues tiene que ver con qué tan grande es el rango que se aleja de la media. Por ejemplo, yo puedo tener una máquina que envase con una tolerancia de más o menos 3 mililitros. Entonces puedo tener productos con 603 y puedo tener productos con 597 mililitros. Pero puede ser que la variación sea más grande, que la variabilidad sea de 6 mililitros. Y entonces puedo tener productos con 606 o con 594. Y así, ¿no? Entre más grande
sea ese rango, más grande es la variabilidad. Y entre más lejos esté el resultado final del valor nominal o de la media, entonces la afectación es hacia la media. Por ejemplo, a lo mejor la variación de la máquina es de 1 milímetro, ¿no? Siempre da más menos 1 milímetro, pero siempre saca entre 606 y 600 y 605. En lugar de dar 600, está desplazada un poco hacia arriba. Entonces ahí estoy afectando la media, ¿no? Porque el promedio, si yo lo sacara, pues me va a dar más grande de 600, ¿no? Se puede recorrer hacia la izquierda, a lo mejor me da entre 590 y 594. Ah, la variabilidad no parece tan grande, pero la media está desfasada, ¿no? Entonces, a eso se refiere este punto, ¿no? Y la clasificación es la siguiente: si el factor afecta las dos cosas, tanto la media como la variabilidad, hablaríamos de un factor de clase uno. Así es como se clasifica, un factor de clase uno. Si hablamos de que solamente afecta la variabilidad, entonces tendríamos un factor de clase 2. Si tenemos uno que solo afecta la media, entonces aquí tenemos un factor clase 3. Y si tenemos uno que no afecta ninguna de las dos, ni la media ni la variabilidad, tenemos un factor clase 4. ¿Vale? Esa es la clasificación que Taguchi da para estos factores. Luego, este concepto de factor señal. En un dispositivo, el factor señal es esa parte, ese aparatito, ese dispositivo dentro del producto que permite modificar algún nivel de operación. Por ejemplo, ¿no? Les decía que, bueno, aquí está el ejemplo del grado de pan, ¿no? De la tostadora de pan. En una tostadora de pan, tú puedes elegir qué tan tostado lo quieres, ¿no? Entonces, las tostadoras usualmente traen numeritos, ¿no? Uno, 2, 3. En la copiadora de hace ratito les decía el nivel de oscuro o de claro que quiero que salga la impresión. Casi todas las impresoras ya lo traen. Entonces, tú le aprietas el botoncito y te va dando valores que hacen que la copia salga más clara, ¿no? O más oscura. Eso es factor señal. Puedo cambiar el nivel de operación de ese producto hacia según mi gusto o lo que yo necesite, ¿no? Bueno, esos son los factores controlables. Los factores de ruido, Tauchi los clasifica en tres: ruido externo, ruido interno y deterioro. El ruido externo se refiere al ambiente en el cual el proceso o el producto se llevan a cabo y a la carga de trabajo a la que se somete. Y aquí dice, por ejemplo, humedad ambiental, polvo, errores en la operación. Vamos a poner ejemplos más tangibles, ¿no? Ruido externo. ¿Qué crees? Me compré un reloj que pues en ningún lado dice que yo lo pueda sumergir. Me metí con él a la alberca, se echó a perder, ¿no? Se le metió el agua, claro. ¿Cuál fue el problema? Que lo utilicé en un ambiente o en una forma indebida. ¿Por qué se considera un factor de ruido que yo no puedo controlar? Pues porque una vez que yo vendí el reloj, pues yo no sé cómo lo utiliza el cliente, ¿no? Entonces es un factor de ruido externo porque pues es algo que pasa cuando el producto ya salió, cuando el producto ya se vendió y que yo no puedo controlar, ¿no? Eh, Cuando se refiere a la carga de trabajo a la que es sometido, es muy común que nosotros compremos herramientas, por ejemplo, un taladro, y los taladros, cuando tú lo compras y es un taladro, digamos, hecho para casa, hasta tienen el logotipo, ¿no? No diseñado para uso industrial. ¿A qué se refiere? Pues que no lo vas a poder usar mucho tiempo, muchas horas seguidas. Solamente una herramienta doméstica la puedes usar 1 o 2 horas seguidas y luego la tienes que dejar reposar. Esa sería la carga de trabajo, ¿no? Si me compro un taladro, perdón, de estos caseros y lo quiero poner a trabajar todo el día, pues lo voy a quemar, se va a descomponer porque tiene que ver con que la carga de trabajo es superior a lo que puede soportar. Luego tenemos el ruido interno. Este ruido interno, como dice acá, se refiere a la variación que tiene de un producto a otro y se debe a la diversidad de los componentes del producto o de los componentes de las máquinas con las cuales lleva a cabo el proceso. Entonces, este ruido interno quiere decir que una máquina a lo mejor de repente hace productos con una condición y de repente hace productos con otro. Si es ruido interno, entonces quiere decir que hay componentes de la máquina que se mueven, que se desajustan, que se desgastan, y eso va generando esa variación en los productos. Es un ruido que no está presente siempre, sino que un producto puede salir con una variación, el otro no, el otro puede salir con una variación más grave, y así se va. Y el tercero es el deterioro. Este se refiere a que con el tiempo todos los productos y todas las máquinas pues se van desgastando internamente y eso puede provocar fallas, ¿vale?
Aquí ya no es algo que se desajustó, algo que se desacomodó, son fallas ocasionadas por el deterioro. Pudiera ser ruido interno, claro, también, se puede ver como ruido interno porque podríamos decir, es que la máquina internamente, los componentes ya se desgastaron, ya no funcionan al 100% bien. ¿Eso me puede generar variación de un producto a otro? Sí, aunque es más común que el deterioro genere variaciones en todos los productos. Digamos que sería como la diferencia, ¿no? Em, bueno, esto es la clasificación de los factores de ruido según Taguchi. Luego, bueno, hasta aquí preguntas con el concepto del diseño robusto, algún comentario, alguien que identifique algún producto que haya comprado que cumpla, que ustedes de plano digan, no, este sí es robusto porque a mí me pasó esto, yo lo usé así y funcionó, alguien que tenga como algún ejemplo. No, creo que no tenemos ahí eh, un ejemplo de nadie que haya usado así. Bueno, yo tengo un ejemplo, ¿no? Ahí en relación al diseño robusto, o tuve un teléfono celular de esta marca, es una marca china, Xiaomi se llama la marca, y sorprendente, bueno, yo cuando lo compré dije, vamos a probar la marca, ¿no? Lo compré así como dudoso, como, vamos a ver qué pasa, ¿no? Esa marca no la conozco y eh, no era así como que tuviera todavía mucho auge la marca, empezaba, bueno, creo que ya estaba como en buena posición, pero yo no la conocía mucho, entonces compré un teléfono de esa marca. Y contrario a lo que pude haber esperado, ese teléfono me pasaron muchas cosas, incluso se me cayó en un bote con agua. Era un botecito que tenía agua y tenía este aromatizante ese que se usa para los pisos. Yo creo que se tapó como hasta la mitad del teléfono más y me tardé todavía un poquito en sacarlo y sobrevivió a eso, ¿no? Se me cayó muchas veces y bueno, tuvo como muchos, le eché café encima, ¿no? Tiré una taza de café encima del teléfono, muchas cosas que dije, no, ya no va a servir y sobrevivió, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, sería un producto con un diseño robusto, ¿no? Pese a que yo no lo usé como de manera correcta siempre, pues el teléfono siempre funcionó bien, ¿no? Bueno, vamos al concepto de los arreglos ortogonales. Estos arreglos ortogonales realmente son matrices, son diseñadas también por Taguchi y vamos a ver ahorita a qué se refiere la propiedad de ortogonalidad, ¿sale? ¿Para qué nos sirve? Vamos a tener otra vez un proceso de un producto o para generar un producto, para fabricar un producto y en ese proceso vamos a tener diferentes variables que en este caso Taguchi llama factores. Son diferentes variables que afectan el resultado de ese producto o que afectan la calidad de ese producto. Lo que Taguchi hace con los arreglos ortogonales, es decir, tú puedes tener una cierta cantidad de variables o de factores y puedes manejar diferentes valores para cada uno de estos factores o de estas variables. Si tú consideras todas las combinaciones que puedes hacer, te van a dar un montón de experimentos, casi siempre. Los arreglos ortogonales son, mira, no hagas todos los experimentos, solamente considera estos y verás que el resultado por ahí va a salir lo que tú esperabas. Más o menos así es como se ven los arreglos ortogonales, ¿vale? Entonces, como les decía, son matrices, tal cual matrices de números, distribuidas en filas y columnas. Cada fila, esto es importante, representa el estado o nivel de los factores. Es decir, cada fila va a representar un posible valor para ese factor o para esa variable. Y cada columna va a representar un factor, es decir, cada columna puede ser em, una variable que yo estoy analizando. Y lo vamos a denotar de la siguiente forma. Siempre lo vamos a denotar de esta forma que está acá, L subíndice A multiplicado por B elevado a la C. L siempre se utiliza para decir que son arreglos ortogonales. El subíndice A es el número de corridas experimentales. Nosotros vamos a encontrar que tenemos, por ejemplo, L8, L16, L32, y eso se refiere a que voy a hacer 8, 16.
o 32 experimentos, ¿no? Acuérdense que como en el caso de las superficies de respuesta, el tema aquí es que cada configuración que yo determine o que yo defina con esas variables, yo la tengo que llevar a cabo la experimentación, es decir, tengo que ejecutar el proceso real para poder medir el resultado real. Entonces, claro, a veces no quiero hacer muchas corridas, a veces sí estoy en condiciones, porque cada corrida pues es invertir recursos, ¿no? Y nada te garantiza que el producto al final pues pueda ser útil, ¿no? Se pueda vender, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, eso se refiere el subíndice A, ¿no? ¿Cuántos experimentos quieres hacer? Luego, el B es el número de niveles de cada factor, donde vamos a decir que los niveles son los posibles valores que puede tomar la variable o el factor, y C es el número de columnas, que sería el número de variables, ¿vale? Que voy a tener en ese arreglo. Eh, un poquito la parte de arreglo ortogonal significa que, o implica más bien, que tú es un arreglo ortogonal, implica que estos factores, los efectos resultantes de un factor, se pueden evaluar de forma separada, es decir, que no están relacionados unos con otros, ¿vale? Y eso es lo que les decía hace ratito, los niveles más comunes, pues pueden ser el L8, el L12, 18, 36, 54 y hay más, creo que hay N 60 y tantos también. Pero bueno, finalmente fíjense, tener un proceso con 36 experimentos, ¿no? Es decir, que tengo que experimentar 36 veces, ¿no? Repetir el proceso 36 veces, ¿no? El L8 pues no suena tan descabellado, ¿no? 8 veces repetir el procedimiento. Bueno, y que sea 2 a la 7 significa que puedo manejar 7 factores o 7 variables diferentes y cada una con solo dos niveles o solo dos valores. Por ejemplo, una de mis variables es la temperatura. Ok, la temperatura solo puede tener dos valores o entre 36 o 38 grados centígrados. Nada más esos dos. No le puedo poner más. Esa digamos que es la parte más restrictiva en los arreglos ortogonales. Tú puedes tener muchas variables, pero cada variable puede tener pues poquitos resultados, ¿no? Dos posibles resultados para cada una, tres, cuatro resultados para cada una, porque entre más resultados tengas, más combinaciones tienes. Claro, si utilizas un L54, pues ese te da la posibilidad de tener más variables y cada variable con más resultados, ¿sale? Pero se refiere a eso, ¿no? Y lo más común es que tengas arreglos ortogonales donde cada variable o cada factor puede tener entre dos, tres, ¿no? Resultados posibles, tal vez cuatro. Ya más grande que eso no es tan común. Y tiene lógica, ¿no? Porque si tú conoces tu proceso y tú conoces los parámetros con los que lo debes de configurar, pues tú vas a saber pues, cuáles son los posibles valores de cada variable que te van a ayudar a llegar al óptimo, al resultado óptimo, ¿sale? No tendría sentido como hacer muchos. Bueno, antes de ir de lleno a los arreglos ortogonales, nosotros podemos hablar de diseños factoriales completos. ¿Qué diferencia hay? En un diseño factorial completo, tú determinas cuántas combinaciones puedes hacer con esas variables y con esos niveles, es decir, con esas variables y con esos posibles valores de la variable. Entonces, si nosotros habláramos de un diseño factorial completo, el diseño factorial me diría, mira, tienes 128 experimentos que hacer. ¿De dónde salen esos 128 experimentos que hacer? Dice, involucra 7 factores a dos niveles, es decir, 7 variables y cada variable puede tener dos valores. Eso me lleva a 128 experimentos. Yo tendría que hacer las 128 pruebas o muestras experimentales. Eso obviamente pues es consumo de recursos, es tiempo, es dinero. Y les decía, a veces pues ni siquiera hay garantía que el producto vaya a ser funcional. Entonces, claro, estamos hablando de inversión, de recursos en general. Y entonces aquí está el ejemplo, ¿no? Dice, vamos a considerar tres variables en un proceso que serían temperatura, tiempo de cocción y un agente aglutinante, ¿no? Estamos hablando de la resistencia a la tensión de algún producto. Entonces, si yo lo hiciera por diseño factorial, fíjense cómo solo tengo tres variables a dos niveles, tres variables con dos posibles resultados, y eso me da ocho corridas experimentales. No suenan tan grandes, pero, por ejemplo, póngale el que decíamos hace ratito, ¿no? Siete variables a dos ya daba 128. Entonces, bueno, si nosotros hiciéramos esto de acuerdo a los arreglos factoriales, nosotros tendríamos todas estas combinaciones que están puestas aquí, ¿sale? La letra A es la temperatura y tiene dos valores, 150 y 180.
La letra B es el tiempo de cocido. Tiene dos valores, 10 minutos o 15 minutos. Y la letra C es el tipo de aglutinante, que fíjense, solo hay tipo uno y tipo 2. Entonces yo puedo hacer aquí todas esas combinaciones posibles. Por ejemplo, A1 con B1 con C1. A1 con B1 con C2. A1 con B2 con C1. A1 con B2 con C2 y así sucesivamente. A eso se refiere cuando dice tengo que hacer todas las combinaciones posibles, ¿no? A2 con B1 con C1, A2 con B1 con C2, A2 con B2 con C1, A2 con B2 con C2. Y eso aquí son poquitas variables y poquitos niveles, ¿no? Si le damos más variables y más niveles, pues claro que son muchas más combinaciones. Entonces, en general, el diseño factorial completo daría pues todas estas combinaciones, ¿no? Y tendríamos en total las ocho combinaciones que están acá. La Y representa el resultado y lo tenemos del 1 al 8 porque yo tendría en total ocho combinaciones. En lugar de hacer esas ocho combinaciones, que sería elevar 2 a la 3, 2 por 2 4 por 2 8, entonces se puede aplicar un arreglo ortogonal. El arreglo ortogonal me diría lo siguiente, solo tienes que hacer cuatro experimentos, ¿sale? A veces uno pensaría, oye, pero si tenía 8, ¿por qué con la mitad con 4 yo puedo, o cómo puedo garantizar que el resultado va a ser confiable, va a ser bueno? Bueno, pues a través de las pruebas que hizo Taguchi, que son pruebas experimentales, pues ha demostrado que esa combinación de factores te va a dar un resultado consistente, te va a dar un resultado confiable en el experimento. Sin embargo, hay que considerar que tiene como ese componente o esa visión estadística, como en toda la estadística que hacemos. Nunca probamos todos los posibles eh, variables o todas las posibles combinaciones, por lo tanto, pues nunca puedo estar seguro al 100% del resultado. Sin embargo, pues digamos que la manera en la que se generaron matemáticamente garantiza que tienes las combinaciones más relevantes de todas las que pudieras tener. En este caso eran 8 y al final el arreglo ortogonal tiene solamente 4. ¿Sale? Bueno, ¿a qué se refiere que sea ortogonal? El concepto de ortogonalidad viene más adelantito, pero les explico una vez con este ejemplo. Que sea ortogonal quiere decir que en cada par de columnas las combinaciones se van a repetir el mismo número de veces. En este caso es bien fácil porque las combinaciones solo se repiten una vez, pero con cada par de columnas se van a repetir, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una, dos, una, dos. ¿Sale? Una con A y B, dos, uno, dos y dos, uno. ¿Vale? Entonces se repiten una vez cada combinación, pero eso pasa cuando hablamos de ortogonalidad, ¿no? Em, los diseños de Taguchi identifican los factores controlables que minimizan el efecto de los factores de ruido, que es la base del diseño robusto. Durante el experimento usted manipula los factores de ruido para hacer que haya variabilidad y luego se determina la configuración óptima de esos factores. Un proceso diseñado con esta meta producirá una salida más consistente y un producto diseñado con esta meta te dará un rendimiento más consistente. Lo que les decía hace ratito, ¿no? Procesos robustos tendrían que generar productos robustos. Entonces, bueno, es la idea de acá. Em, los diseños factoriales, existen diseños factoriales completos, fraccionados o mixtos, dependiendo del número de factores a estudiar, y eso pues nos va a llevar a diferentes tipos de arreglos ortogonales, ¿no? Como les decía hace ratito, el L8, que tiene 8 corridas experimentales. ¿Qué vamos a encontrar nosotros cuando busquemos las tablas de los arreglos ortogonales? Nos vamos a encontrar con una configuración como esta. Esta tabla es para un arreglo L8. Acuérdense, L8 nosotros teníamos 8 combinaciones experimentales, siete variables y cada variable con dos posibles resultados. Entonces, ¿cómo vamos a leer nuestra tablita? Estas son mis 8 corridas experimentales. Lo que está acá arriba en la columna son las siete variables que yo voy a utilizar. Tengo del 1 al 7. Y el hecho de que aquí adentro solo tenga números uno y 2 significa que cada variable solo puede tener dos valores o dos niveles, ¿no? Entonces, por ejemplo, la corrida uno diría, ah, mira, pues a todas las siete variables ponles o considérales el valor uno. Ah, bueno, la corrida 2 diría, mira, a las variables uno, 2 y 3 considerarles el valor uno y a las 4, 5, 6 y 7 considerarles el valor 2. En la corrida 3, ah, mira, la primer variable, ponle el valor uno. A la segunda y tercera, ponles el valor de 2. A la tercera,
cuarta y la quinta ponles el valor uno y a la sexta y la séptima ponles el valor 2. Y así vamos haciendo las configuraciones, ¿sale? Si yo quiero hacer las 8 corridas experimentales, pues aquí está. Tengo siete variables, me llevarían a 8 corridas experimentales. Si yo tengo menos variables, yo puedo hacer las mismas 8 corridas, pero solo con menos variables. Y eso lo tomamos de acá abajo, donde dice factores. Si tuviera solo dos factores, aquí dice uno 2. Esto que está acá significa que para dos factores yo utilizaría solo las columnas uno y 2, es decir, solo tomaría estas dos columnas. ¿Sale? Si yo tengo tres factores, el de tres factores es el que está acá. Y en el de tres factores yo tengo las columnas uno 2 y 4. Yo aquí las pegué, pero tendría que juntar y estas serían las combinaciones que tendría que hacer para un arreglo con tres variables y cada variable a dos niveles, como ya vimos. Entonces, fíjense, mi primer corrida diría eh, las tres variables, porque esta que diga 4 pues sería mi tercer variable. Las tres variables van a llevar el valor uno o el nivel uno. Segunda corrida, primeras dos variables con el nivel uno y tercer variable con el nivel 2. Tercer corrida, primer variable nivel uno, segunda variable nivel 2, tercer variable nivel uno. Y así nos vamos, ¿no? Si quisiera cuatro factores, tendría que juntar las columnas uno, 2, 4 y 7. 1, 2, 4 y 7. Esas cuatro columnas juntas. Y solamente si tengo siete factores, pues tendría que usar las siete columnas. Así es como vamos a utilizar esta tablita del arreglo ortogonal. Bueno. Luego, de manera general, o así como comúnmente, nosotros vamos a tener arreglos ortogonales L4, que me sirve para cuando tengo entre 2 y 3 variables y me pediría hacer siempre el L4, el L8 es el número de experimentos que voy a hacer. Entonces L4, pues 4 experimentos, ¿no? Pero lo importante es acá, entre 2 y 3 variables o factores, L4. Si tengo entre 4 y 7 factores, entonces sería L8. Si tengo entre 8 y 11 factores, sería L12. Si tengo entre 12 y 15 factores, sería L16. Tengo entre 16 y 31 factores, sería L32. Y entre 32 y 63 factores, sería un L64. ¿Sale? Bueno, esas son como las tablas que existen, ¿no? De manera general. Y vamos a ver el ejemplo que está puesto acá, que es el ejemplo de la plataforma, ¿eh? No es diferente. Dice, en 1900, bueno, antes de ir al ejemplo, ¿alguna pregunta sobre los arreglos ortogonales? ¿Qué son? ¿Cómo se utilizan? ¿Alguna cosa sobre lo que hemos visto antes? Ok, Sarai dice que todo bien. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver este ejemplo y piensen, yo creo que todos alguna vez, bueno, no sé, pero creo que alguna vez todos hemos, si es que han trabajado en alguna industria, van a ver que todos los procesos siempre se pueden medir por diferentes factores. Entonces siempre podemos hallarle como una aplicación a estos arreglos ortogonales. Fíjense, a veces hasta cosas que uno no pensaría que fueran tan relevantes, como que tienden a ser importantes, pero a veces no lo vemos, ¿no? Bueno, dice el ejemplo, en 1951 en la Tire Company se tenía el problema de que el horno quemaba en forma dispareja debido a una variación en la temperatura en diferentes zonas, lo cual causaba defectos en las losas. Fabricaban losas, vamos a decir que a lo mejor tazas, a lo mejor platos, ¿no? Una posibilidad de solución que no era posible era cambiar el horno. Claro, el horno falla, cámbialo. Pero a veces uno pensaría que eso resuelve y no siempre, porque las empresas no siempre tienen dinero para invertir y no siempre están dispuestas a invertir, ¿no? Ahí, pues, como comentario, hace poquito, hace como un año, fui a una empresa, me invitaron a participar a una empresa de alimentos. Querían que les mecanizáramos su proceso, es decir, ellos hacían un proceso completamente manual. Realmente la empresa se dedica a vender pollo, pero pollo ya preparado, rostizado de este otro, ¿cómo se llama? Al carbón y así. Es una empresa muy grande, tiene muchas eh, rosticerías y las otras asadores se llaman y así. Es una empresa muy grande que realmente genera
una cantidad sorprendentemente grande también de recursos, ¿no? De ganancias. Por la dimensión, es una empresa muy grande. Entonces tenían una, pues como una tipo línea de producción donde preparaban unos pollos que luego vendían, preparados aquí en México les decimos salmichote. Entonces querían que nosotros les ayudáramos a mecanizar, decían ellos, esa línea, ¿no? Y entonces cuando fuimos, nada, digo, nada más como para que vean que no, no siempre es porque no se pueda, ¿no? Cuando fuimos, yo vi el proceso y les dije, es que esto no es mecanización, esto es un balanceo de línea, ¿no? Y les hice una propuesta de balanceo de línea, pero también les hicimos una cotización de maquinaria. Pues la maquinaria para mecanizar, yo creo que salía como en 1,5 millones de pesos mexicanos, y realmente lo que íbamos a mejorar era muy poquito, casi era lo mismo en tiempo que lo que podíamos hacer manual con un buen balance de línea, ¿no? Entonces yo puse las dos propuestas y ellos estaban bien insistentes en que a fuerzas querían máquinas y cuando vieron el presupuesto que desde mi punto de vista no era tan grande para lo que ellos yo creo que podían haber pagado, dijeron que no, que se les hacía muy caro, que iban a buscar otros proveedores, que porque eso no era como viable, pero o sea, realmente hacer el grado alimenticio, pues todas las máquinas son muy caras, ¿no? Entonces, bueno, dijeron que no, hicimos unas pruebas de balanceo de líneas y vieron que con eso funcionaba y pues ya dejaron de lado la parte de la mecanización, que realmente estuvo bien, ¿eh? Porque no era necesaria, pero ahorita me acordé, ¿no? Justo cuando vi que decía imposible, pues a veces sí es imposible, a veces de plano la empresa no tiene, pero hay veces que no quiere, ¿no? En este caso ellos no quisieron al final. Hubiéramos hecho un proceso mucho más limpio, eso sí, y yo diría que a lo mejor mucho más confiable, ¿no? En términos de inocuidad alimentaria, pero pues no lo quisieron mecanizar, lo hicimos con el balanceo nada más, resolvimos su problema de capacidad, pero ya no invirtieron ese 1,5 millones en máquinas, era como 1,300,000 creo, pero bueno, entonces aquí no podían comprar el horno. La otra opción era reformular las zonas de forma que las losas o el proceso se hiciera robusto ante el problema que era el funcionamiento disparejo del horno. Hicieron robusto el proceso, ¿no? ¿Cómo lo hicieron? Cambiando la formulación de las losas, o sea, la formulación del material con el que fabricaban las losas. En la formulación ellos tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tenían 7 variables y las trabajaron a 2 niveles. Entonces vamos a tener un arreglo ortogonal justamente L8, donde son 7 variables o 7 factores y a 2 niveles nada más. Si se fijan aquí dice nivel 1 y nivel 2. El primer factor es el aditivo de cal. El nivel 1 dice ponle 5%, el nivel 2 dice ponle solo el 1%. El B, fíjense, por esto les hay a veces cosas que uno no pensaría, ¿no? El aditivo, el grano lo queremos tosco, lo queremos fino. Ah, bueno, el aditivo nivel 1 es con un grano tosco, nivel 2 es con un grano fino. El algamatolite, que debe ser una sustancia que utilizan ahí, porcentaje, nivel 1 43%, nivel 2 53%. Tipo de algamatolite, mezcla actual en el nivel 1 y una mezcla más barata en el nivel 2. La cantidad de carga, ¿cuántos kilogramos la vamos a meter al horno? Nivel 1, 1,300 kilogramos, nivel 2, 1,200. Contenido de material reciclado en el nivel 1, 0% y en el nivel 2, 4%. G, contenido de feldespato, que debe ser otra sustancia, nivel 1, 0 y nivel 2, 5. Nada más una observación aquí. Nivel 1 es 0 y nivel 2 es 4. No es hasta 4. O sea, no puedo ponerle 3%, 2%, 1%, no. O le pongo 0 o le pongo 4. ¿Sale? Esa es la consideración y esa es como la limitación que yo les decía. Pues puedo usar muchas variables, pero estoy limitado a solo ciertos valores de cada variable y este es el caso, ¿no? O le pones 0 o le pones 4. Igual acá en el aditivo de cal, o le agregas el 5% o le agregas el 1. No puedes irte a los puntos medios, o es 5% o es 1%. ¿Sale? Entonces, bueno, con esta información se genera este arreglo ortogonal. Este arreglo ortogonal exactamente el que veíamos antes, ¿no? Donde tenemos las corridas, aquí no está puesto, pero sería, déjeme ponerle en el lapicito que sí deja, sería la corrida uno, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 y la 8. Esas serían mis 8 corridas. Y entonces, finalmente lo que hacen es lo que decíamos hace ratito, ¿no? Corrida uno. Entonces, necesito darle a todas las variables el nivel uno. Entonces, si me regreso un poquito, significaría que entonces voy a poner 5% de aditivo de cal o con un aditivo tosco en grano tosco con
43% de algamatolite con la mezcla actual de algamatolite, con una carga de 1300, con 0% de material reciclado y con 8% de fedelpasto, ¿sale? Eso ya ese nivel uno, ¿no? O ese experimento uno. Se aplica, se configuran las variables y se mide el resultado. Como dice aquí, se tomaron muestras de 100 losas y en cada caso se obtuvo un porcentaje de losas defectuosas. O sea, de esas 100, ¿cuántas fueron defectuosas? Pues aquí tengo 16%. Segundo corrida experimental, o segundo experimento, las variables A, B y C en nivel uno, D, E, F y G en nivel 2. ¿Sale? Si me regreso, sería acá entonces, ya se me olvidó, espérenme. Las primeras dos nivel uno, las primeras tres nivel uno. Ok, entonces las primeras tres nivel uno y entonces decimos aditivo de cal 5%, aditivo en grano tosco y algamatolite 43%. Las otras es nivel 2. Tipo de algamatolite, la mezcla barata, 1200 kilogramos de carga, 4% de material reciclado y 5% de feldespasto, ¿sale? Y así se iría a la parte experimental. Habría que hacer las 8 combinaciones y entonces seguimos midiendo el porcentaje de losas defectuosas. Al final, si yo hago los 8 experimentos, llegaría a esto, ¿no? 16, ay no, y no, me salté. Llegaremos a 16%, a 17, a 12, a 6, a 6, a 68%. Fíjense, es el peor de todos, 42% de losas defectuosas y 26. Claramente, pues el porcentaje menor de las losas me va a dar el mejor resultado. Y ese porcentaje, pues está aquí, en 6%. Y este caso es muy particular porque fíjense que tengo dos configuraciones que me dan exactamente el mismo 6%. Puedes usar cualquiera de las dos. ¿Cuál sería como la siguiente regla a considerar? Pues el costo. La que me salga más barata. Finalmente, ambas me están marcando el mismo porcentaje de defectos, ¿no? Entonces, no hay manera de saber cuál pudiera fallar más o menos. Las dos, este punto serían iguales, entonces nos vamos por el costo, ¿no? Seguramente. O a lo mejor por la facilidad de conseguir el material, no lo sé. Tiene que ver con alguna otra consideración para elegir cuál de las dos se aplica. Las dos me dan 6%. Y este sería, pues, el resultado, la utilidad de los arreglos, ortogonales, ¿no? Les digo, nos quitamos la limitante de solo poquitas variables, solo dos variables. Aquí tenemos 7 variables, pero siempre los niveles o los posibles resultados tienen que estar perfectamente definidos. Dos posibles valores, tres posibles valores, a lo mejor cuatro posibles valores, pero no más que esos, ¿no? Eso sería como digamos, la limitante aquí. Bueno, preguntas con el ejemplo, dudas sobre cómo se aplican los diseños ortogonales aquí a, pues, algún proceso. Sí, sí se entiende, sí queda claro. Sí, profesor, todo claro. Ok, gracias, Saraí. Bueno, pareciera que no tenemos dudas. Dice bien ahí que todo bien. Ana Laura dice todo bien. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a ir al siguiente punto, que este ya es un aviso. Recuerden que hace algunos cursos, ya no sé cuántos, pero hace poquitos, pues empezamos a trabajar en la universidad de esto de las rutas el éxito profesional. Y nosotros pues, como cada 15 días más o menos, ponemos un video ahí con cierta información de la materia, con algunos casos. Por ejemplo, en ese video yo les platico de otra empresa en la cual yo trabajé, que era una empresa de galvanoplastía. Les platico más o menos cuáles eran los factores, ¿no? Entonces, pues son como videos que ustedes pueden ver como más o menos para irse teniendo idea de qué se tratan los temas. Y la parte interesante es que ahora la universidad nos ha pedido que publiquemos unas preguntas de análisis después del video, y quien conteste esas preguntas de análisis en ese foro, pues gana medio punto adicional, o punto 5, ¿no? 5 décimas, si quieren verlo así, en la calificación que tengan acumulada. A lo largo de la materia se hacen 4 publicaciones. Ustedes podrían ganar entonces hasta 2 puntos adicionales, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Tienen que entrar al foro. En este caso es el foro, ahorita seguimos todavía en la primera estación, que se llama Navegando hacia el Saber. Entran al foro, está el video y luego abajo están las preguntas. Ustedes tienen que replicar la publicación del video
para que los pueda dejar responder. Responden las preguntas y eso ya les daría, bueno, claro, siempre que la respuesta sea lógica, eso les daría ya ese medio punto, ¿no? Entonces la invitación es para que quien guste pueda visitar la sección esta de Rutas el éxito profesional y ahorita vamos a la primera estación, navegando hacia el saber. ¿Sale? Y pues ya las actividades a realizar en esta semana, que ya vamos pues, como a la mitad, pero quien tiene modalidad de actividades colaborativas, el día de ayer por la tarde-noche, hoy se activó el foro 2. Recuerden que en el foro 2 ya se hace solo una publicación, ya en todos los foros ya no se hacen dos, ya solo se hace una. Modalidad de exámenes, hay que presentar el examen número 3 esta semana. Recuerden también ahí que si no pudieron hacer alguno o quieren mejorar la calificación, pueden hacer la segunda vuelta de ese examen en particular. A lo mejor en el primer parcial yo no lo alcancé a hacer. Pueden hacer el que se llama examen primer parcial segunda vuelta y es lo mismo que si hubieran hecho el normal, ¿no? Quienes estén en modalidad de trabajo final, hay que ir preparando la segunda entrega. Y modalidad ejecutiva, pues también se presenta esta semana el tercer examen, ¿no? Y bueno, pues por mi parte sería todo en la Open Class. Les agradezco haber estado por acá. Que tengan buena noche. Cualquier cosa, pues ya saben que estamos ahí todos los profesores de la materia atentos al correo electrónico, a los mensajes que nos manden en la plataforma. Entonces, pues que estén muy bien, buena noche y por acá nos veríamos el próximo miércoles a la misma hora. Buenas noches, profesor. Buenas noches, hasta luego. Profesor, buenas noches. Discúlpeme, ¿nos puede pasar a la presentación? La presentación, déjenme, les voy a compartir en el chat el, Gracias. la liga para que lo descarguen, pero recuerden que se descarga este, del Canva, Ok, porque ya nos hacen tener la presentación cargada siempre en el Canva. Y entonces la verdad es que como ya la subo aquí, yo no la guardo en, ¿cómo se llama? Esto en formato PDF, ya la subo al Canva y ahí la tengo. Pero aquí en el chat les puse la liga y ahí la pueden descargar y guardarla como un PDF. ok, profesor, gracias. Sí, por nada. Bueno, cuídense mucho, buenas noches. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Bueno, vi el mensaje apenas de Carlos Jefferson que nos dice las evidencias de aprendizaje. Pues hasta donde yo entiendo ya las evidencias de aprendizaje creo que ya no están funcionando. Carlos, creo que en su lugar son esos aportaciones al foro este de Rutas al Éxito Profesional, porque ya no, nosotros ya no las publicamos y antes las trabajaban en los talleres. No estoy seguro, pero si es que sigue habiendo talleres de apoyo académico, ahí trabajan a veces las evidencias de aprendizaje y ya ellos les indican dónde las tienen que subir en relación a la pregunta de las evidencias de aprendizaje. Pero sería ya que entraran a los talleres de apoyo académico y ahí seguramente les van a pedir que las resuelvan, pero ya no, antes nosotros las publicábamos y ustedes las subían como tarea, ya no, tienen que hacerlo a través de sus talleres y les digo que no estoy seguro si todavía las estén aplicando, pero me parece que sí. En relación al comentario de Carlos Jefferson que estaba en el chat, por favor. Ah, listo, profe, muchas gracias. Sí, gracias.